Mis amados, que Dios me los bendiga en esta noche preciosa, en este día tan especial, que la gracia y el favor de Dios esté con cada uno de ustedes, mis amados. Que Dios me los bendiga en este día 7 de noviembre de 2023, dándole gracias a Dios por la fidelidad, por la bondad que Él derrama cada día sobre nuestras vidas. Amén. Quiero bendecir la vida de mi hermana Carmen Fernández, que Dios me la bendiga, mi hermana Carmen, mi hermana Odilí, Dios te bendiga en esta noche también. Nurita, bendiciones, Carolina Zamora, mi hermana Chirlen Álvarez, Dios te bendiga. Salmita, buenas noches. Ginesita, buenas noches. Mi hermano Douglas, Dios te bendiga. Amén. Manuelito Escalante también. Bendiciones. Catherine, hola, ¿qué tal? Bendiciones para su vida. Dios es bueno. Amén. Nurita, bendiciones. Buenas noches, mis hermanos. Mi hermana Sandra, buenas noches. El Señor es bueno. Amén. El Señor es maravilloso para siempre, mis amados, es su misericordia y para siempre su bondad. Amén. Estamos contentos de estar aquí, de poder bendecirle a usted y de tener este tiempo de palabra pastoral para bendecir su vida, amén, de una manera especial. Quiero compartir con ustedes esta palabra del libro de Colosenses en el capítulo 3 y versículo número 16. Algo que creo siempre importante en nuestras vidas es llenarnos precisamente de la palabra. La palabra de Dios es medicina, es una riqueza, es una bendición. La palabra de Dios nos hace bien conocer la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, en la primera parte del versículo 16 de Colosenses 3, nos exhorta, nos motiva a nosotros para que precisamente esa palabra esté en nuestras vidas y gobernando de manera especial. Dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. Yo creo que una de las características más importantes de estar lleno de la palabra de Cristo, ¿verdad?, de la abundancia de la palabra de Cristo, es que nuestros corazones se van a llenar de cánticos, de alabanzas genuinas que exaltan el nombre del Señor y que traen un ambiente sobrenatural sobre nuestras vidas, y eso nos permite que nuestro corazón esté rebosando de las palabras de Dios y de la abundancia de Dios, y que eso traiga en nosotros una bendición extraordinaria. Amén. Mi hermana María Deli, buenas noches. Mi hermana Olga Castillo, buenas noches. Queremos tener un tiempo hermoso a través de este verso, mis amados, y poder manejar estos principios de vida acerca de la palabra de Cristo en nuestros corazones. Esta carta de los Colosenses fue una carta que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia, a la iglesia de Colosas, con algunas cuestiones fundamentales de el Evangelio de Cristo, y también con palabras de ánimo y de exhortación para que ellos pudieran vivir una vida práctica que los hiciera cambiar, con algunos consejos que los hicieran a ellos vivir en una actitud diferente. A mí me gusta mucho siempre hablar de la palabra, enseñar de la palabra, tomar los ejemplos de la palabra, porque la palabra es la que nos da vida. Y el apóstol Pablo escribe este libro de Colosenses con unas intenciones de bendecir la iglesia, de exhortar a la iglesia,
de darle consejos correctos para que la iglesia pueda desarrollarse. Ahora, nosotros hoy en esta noche queremos enfocarnos en esa primera palabrita que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros o en vuestros corazones. Esa palabrita, esa frase es la que vamos hoy en esta noche a través de este tiempo de poder compartir con ustedes, mis amados. Diga conmigo ahí: que su palabra more en abundancia en mí. Que la palabra de Cristo pueda morar en abundancia en mi corazón de una manera especial. Amén. Cuando la Escritura nos habla de la palabra de Cristo, por supuesto, se está refiriendo a todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, todos sus mandamientos. No solamente comprende esa parte importante de los mandamientos de Jesús cuando Él estuvo aquí en la tierra y nos habló y quedaron registrados, sobre todo en los evangelios, sino también debemos de entender que a lo largo de toda la Escritura hay principios y enseñanzas que están diseñadas para nosotros, especialmente aquellas que están establecidas bajo los principios del nuevo pacto que tenemos en nuestro Dios. Las palabras de Cristo se refieren a eso, se refieren a todo ese conjunto de enseñanzas que nos traen a nosotros bendición. Las palabras de Cristo son extraordinarias y nosotros tenemos que esforzarnos para llenarnos de esas palabras de Cristo, vivir con esas palabras de Cristo y hacer que esas palabras de Cristo estén morando en abundancia en nuestro corazón, que no sean simplemente algunas palabritas que se van o algunas palabritas que oímos y que no hacemos, sino que haya una abundancia de estas palabras. ¿Y por qué las palabras de Cristo? Bueno, porque Cristo es el verbo de Dios, Cristo es el verbo encarnado, nuestro Dios. Dice Hebreos que Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras en los tiempos antiguos, ahora hablando a los demás por profetas y una serie de cosas, ahora en este tiempo nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, mis amados. Así que nosotros, cuando escuchamos la voz de Jesús, estamos escuchando la voz del Padre, estamos escuchando la voz del Eterno, estamos escuchando la voz de nuestro Dios. Cuando escuchamos las palabras de Jesús, estamos escuchando el mismo corazón de Dios, la misma mente de Dios, hablándonos a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. Eso fue lo que experimentaron sus primeros discípulos, lo que experimentaron sus apóstoles, los primeros, aquellos hombres que estuvieron con el Señor, caminando con Él. De ahí que el apóstol Pedro dijo tremendamente cuando el Señor los confronta y les dice: bueno, ustedes también quieren irse. El apóstol Pedro dice: no, Señor, nosotros ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que el apóstol Pedro le responde a Jesús y le dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir? ¿Quién nos va a dar estas palabras que tú nos das? ¿Quién nos va a dar estas palabras que nos alimentan, nos sustentan? Dice que Cristo hablaba como quien tiene autoridad y enseñaba con autoridad a las personas. Y las palabras de Cristo retumbaban en las personas, dándoles un alimento tan profundo, un alimento tan especial, un alimento tan lleno de vida, que Pedro dice: Señor, ¿a dónde vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y el creyente, el Hijo de Dios, nosotros que estamos aquí reunidos en esta noche, ¿a dónde iremos, hermanos, para encontrar palabras de vida eterna? ¿Iremos a las redes sociales? ¿Iremos a la televisión? ¿Iremos a los hombres? ¿O iremos a nuestro Dios, a nuestro Jesús, a nuestro Señor? Iremos ahí a donde están esas palabras que son de vida eterna. Nosotros no podemos dejar de ir ahí.
porque ahí vamos a encontrar esas palabras de vida eterna. Pedro, cuando Jesús hablaba, lo transformaba. Pedro, cuando Jesús le hablaba una palabra, lo dejaba lleno, satisfecho. Le traía paz, le traía fuerza, le traía esperanza, porque las palabras de Jesús, amados, son las palabras de vida eterna. La palabra que tú necesitas, mi hermana Carmen, es una palabra que viene de Jesús. La palabra que necesitas tú, mi hermana María Deli, mi hermana Nurita, mi hermana Odi, mi hermana Salma, la palabra que tú necesitas y necesitas es una palabra que no viene de ningún hombre, sino que viene del propio Dios a través de Cristo y por el Espíritu Santo del Señor. Las palabras de vida que nos dan a nosotros esperanza, porque esas palabras de vida eterna, como la he predicado otras veces, trascienden lo natural, trascienden las circunstancias de la vida, trascienden aún la vida misma del hombre, mis amados. El hombre, dice la escritura en Primera de Pedro, que es como la flor del campo. Dice, toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Y esto lo que nos quiere decir es de la vida transitoria y de la vida efímera del hombre. O sea, como el hombre, toda carne, todo lo que está en este mundo tiene poca vida y por lo tanto no es mucho el tiempo que nosotros podamos estar aquí en esta tierra. No sabemos cuántos años. Algunos viven más, otros viven menos, otros viven con corta vida, pero de algo sí tenemos que estar nosotros seguros, es que contrario a la vida del hombre en sí misma y contrario a la vida de la carne, las palabras de Dios permanecen para siempre. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y dice Pedro, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, mis amados. O sea, de tal manera que puede el hombre no sobrevivir tras trascender o pasar su tiempo en pocos días, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Hoy, todos nosotros podemos vivir con palabras que se dijeron hace más de 1000 años, con mucho más tiempo atrás también, palabras que salieron de la boca, que están registradas en la Escritura. Hoy esas palabras nos dan vida, nos dan ministración, nos dan sanidad, nos dan libertad, nos enjuagan nuestras lágrimas, nos consuelan cuando estamos en dificultades, nos levantan cuando estamos en el polvo, nos bendicen, nos prosperan, nos ensanchan el corazón, nos ensanchan los pensamientos, nos hacen crecer en toda nuestra vida interior. Esas palabras que trascendieron la vida del hombre, trascendieron a Pablo, trascendieron a Pedro, trascendieron a los que escribieron las escrituras, los diferentes libros de la Biblia, pero trascendieron porque la palabra no es de hombre, sino que la palabra viene de nuestro Dios. Una palabra nos sana, amados, una palabra puede bendecir tu casa. Di la palabra, dijo aquel hombre, y mi siervo sanará. Una palabra puede traer libertad a tu familia, prosperidad a tu casa. Una palabra puede ensancharte, hacerte crecer. Una palabra del cielo puede traerte muchísimas cosas, porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vigencia todavía. La palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios está en toda su actividad constante. O sea, la palabra de Dios está viva, mis amados. Viva, viva. La palabra del Señor trasciende el tiempo y el espacio. Por eso es importante que nosotros podamos profundizar en comprender la palabra de Cristo, ir más allá. Por eso el texto nos dice que la palabra de Cristo habite en abundancia, porque wow, una
una persona donde la palabra de Dios habita, una persona donde abundantemente está llena de su palabra, es una persona que se enriquece, que prospera en todas las áreas de su vida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme lo que está escrito, y todo lo que hagas prosperará, le dijo el Señor a Josué. Porque las palabras de Dios son vida, mis amados. Son vidas. Nosotros a veces las menospreciamos. A veces no sacamos el tiempo para poder nosotros comer esas palabras, ni escuchar esas palabras. Pero una palabra de Dios, solo una palabra de Dios, solo un pensamiento de Dios puede transformar toda nuestra vida. El apóstol dice que la palabra de Cristo habite en vuestros corazones. More, dice, viva abundantemente en vosotros. Y esta expresión de abundantemente, o sea, habitando abundantemente, o sea, viviendo en tu vida, morando, lo que nos da a entender es de una presencia constante. O sea, no es una presencia a gotitas, sino que nos habla de una constancia de la palabra de Dios poderosa viviendo en nuestros corazones, transformando nuestra mente y transformando nuestro corazón de una manera profunda y extraordinaria, mis amados. O sea, cuando la palabra de Cristo dice mora, está hablando de que convive contigo, de que toma un espacio para vivir contigo, de que está ahí, ¿verdad? Que hay una constancia de la palabra de Cristo que mora dentro de usted, que mora en tu corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, donde es transformar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros deseos profundos se van conformando a la voluntad de Dios, porque de esa manera la palabra empieza a vivir, empieza a tomar un sitio, empieza a echar raíces dentro de nosotros y empieza a afectar todo nuestro interior, porque es la palabra de Cristo, es la palabra que habita nuestros corazones, primero nosotros, amados, y después esa palabra la transmitimos a nuestra familia. Esa palabra va a salir de nosotros para bendecir nuestros hogares. El Señor le dijo a la gente del Antiguo Testamento: escribirás los mandamientos en los dinteles de la puerta, en las paredes, en todo lado en tu casa. Ahí pondrás la palabra en memoria para que no se te olvide. Pero ahora nosotros podríamos colgar cuadros diciendo versículos, expresando palabras de Dios, pero más que en nuestra casa, tiene que morar dentro de nosotros, en mí, en mi corazón. La palabra tiene que morar dentro de mí para que sea efectiva. La palabra no es de afuera, la palabra no está escrita afuera, la palabra tiene que morar en mi corazón y eso me va a transformar profundamente, amén. Eso va a transformar mi corazón profundamente, porque yo le permito que esa palabra haga algo en mi interior, que resida, que viva, que more en mi ser constantemente, y eso va a transformar. Al permitir que esa palabra de Cristo more en mi corazón, entonces yo voy a permitir una transformación, voy a experimentar una transformación en todo mi ser interior, que se va a reflejar ¿en qué? En mis acciones. Porque nosotros no vivimos en crecimiento, porque la palabra no está escasa. Sabe que en los tiempos del profeta Samuel, dice la escritura que había poca visión y escaseaba la palabra. Escaseaba la palabra. Y mire que había culto, digamos por decirlo así, todas las semanas.
Todos los rituales se hacían en el tiempo de Samuel, pero la palabra de Dios escaseaba en el corazón de Elí, que era el sumo sacerdote, y por ende escaseaba en el pueblo, porque los sacerdotes no ejercían su sacerdocio conforme a la voluntad de Dios, y por eso escaseaba profundamente la palabra. Y al escasear, entonces no había vida, no había visiones, no había esperanza, no había restauración, no había avivamiento, no había ninguna de ese tipo de cosas, porque la palabra va acompañada del mover del Espíritu Santo, mis amados. La palabra va acompañada del Espíritu de Dios que se mueve, porque la palabra, como lo vamos a ver ahora, es la espada del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que permitir que esa palabra transforme todo nuestro interior, no de afuera, sino de adentro, para que la palabra no escasee, y eso se va a reflejar en nuestras acciones, en nuestros comportamientos. Vamos entonces a reflejar la imagen de quién, la imagen de esa palabra que está en nosotros. ¿Y quién es la palabra de quién? La palabra de Cristo. ¿Y a quién vamos a reflejar nosotros? A Cristo. ¿A quién vas a reflejar, Carol, en tu matrimonio? ¿A quién vas a reflejar ahorita ahí en tu familia con tus hijos? ¿A quién vas a reflejar tú, mi hermana Miriam? ¿A dónde, Lisnet? Dios te bendiga en esta noche. Qué gusto que estés conectadita en esta noche. ¿A dónde va a estar usted reflejando la palabra? ¿A quién va a reflejar usted a Cristo? Sino a las personas que están a su alrededor, a su familia, a los que están a su lado, todos los que están ahí, Manuelito, todos los que están ahí, Catherine, contigo van a ser bendecidos por la palabra que usted refleja, y lo que usted refleja es a Cristo, porque la palabra está morando en abundancia en su corazón. Hay varias razones por las que nosotros tenemos que permitir que esa palabra entre, penetre a nuestros corazones. Tenemos que abrir el corazón y tenemos que tener la disposición para que esa palabra alumbre a nuestros corazones. El apóstol Pablo dice: no se conformen a este siglo, sino que se transformen por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable, y que es perfecta, mis amados. Así que cuando nosotros permitimos que la palabra de Cristo more en nuestros corazones, hay una transformación interior y una transformación de pensamientos, una renovación de nuestro entendimiento, y así como la palabra penetra en nosotros, así vamos a pensar conforme la palabra, y así vamos nosotros a orar conforme la palabra, y así nos vamos a comportar conforme a la palabra, y así vamos a vivir conforme al consejo divino, conforme a la vida de Dios, porque eso va a transformar nuestra mente y nos va a permitir comprobar la voluntad que es perfecta y buena y que es agradable. O sea, cuando nosotros nos renovamos es porque permitimos que la palabra penetre a nuestros corazones, la palabra caiga en tierra fértil, y esa palabra empieza a transformar nuestra mente y nuestros pensamientos, y ya no tenemos los pensamientos del pasado, ni los pensamientos de las obras muertas, ni los pensamientos de ruina, ni de escasez, ni los pensamientos de enfermedad, ni los pensamientos de derrota, ni los pensamientos de soledad, sino que empezamos a percibir los pensamientos de Dios, los pensamientos cuyos pensamientos, valga la redundancia, no son los de nosotros, sino los de Él, pero pensamientos de paz, pensamientos de bien para nuestra vida, porque nos llenamos de su palabra y nos estamos, mis amados, nosotros renovando. Mi hermana María Deli, mi hermana Carolina, Lisnú, es necesario alimentarnos de la palabra, llenarnos de la palabra, porque eso nos va a producir a nosotros una transformación extraordinaria, una transformación que va a cambiar nuestra forma de ser. Pero otra razón por la que yo debo de tomar la escritura, llenarme de ella, de la palabra de mi Señor y de mi Dios,
Es que la palabra, mis amados, juega un papel importante en la vida de la guerra espiritual. Una vida donde nosotros vamos a estar batallando contra las huestes de maldad, vamos a estar batallando contra las tinieblas, vamos a estar batallando contra las tentaciones, vamos a estar batallando contra este mundo, vamos a estar peleando con los principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad, esa lucha que vamos a tener espiritual, que como hijos de Dios experimentamos aún con nuestra carne. Va a ser una lucha donde necesitamos tener una espada, y esa espada es la palabra de Dios, las palabras de Cristo, las palabras que moran en abundancia en nuestros corazones. La palabra es parte de nuestra armadura espiritual, y esa palabra nos equipa para que nosotros podamos resistir, quebrantar y destruir las artimañas del enemigo, y nosotros podamos permanecer en pie. ¿No es cierto que tenemos luchas, amados? ¿No es cierto que sentimos opresión a veces? ¿No es cierto que a veces tenemos que estar peleando contra el león rugiente que anda buscando a quien devorar? ¿No es cierto que a veces el enemigo quiere entrar en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestras familias, quiere afectar nuestras relaciones matrimoniales, nuestra vida espiritual, nuestra vida con nuestros hijos? ¿No es cierto que el enemigo quiere arruinar la obra de Dios en nuestras vidas? Claro, Él quiere oponerse, Él quiere resistirse a la obra de Dios, Él quiere que nosotros podamos apartarnos del camino, Él quiere hacernos un estorbo, tiene artimañas, estratagemas, planes para poder venir a afectar nuestras vidas. Pero si se encuentra con un hombre, con una mujer, con las palabras de Cristo llenas abundantemente en sus corazones, ahí va a salir herido el enemigo, va a salir quebrantado el enemigo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es decir, la palabra es necesaria, mis amados. Nosotros que somos pentecostales no podemos vivir del Espíritu, ¿verdad? De esos movimientos lindos donde sentimos cosas muy lindas, donde sentimos un amor extraordinario, una paz, estar completos en Dios. Necesitamos tener fundamentos, necesitamos tener también palabra, necesitamos tener vida de Dios, necesitamos adquirir sabiduría y conocimiento, necesitamos adquirir palabra para poder nosotros tener esa espada correcta, afilada, para ir en contra de nuestro enemigo y nuestro adversario. Amén. Luxita, Dios te bendiga en esta noche. Qué bueno que estás conectadita aquí. Así que, amados, nosotros, mis amados, necesitamos esa vida de Dios. Necesitamos entonces, mis amados, que nosotros tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, llenar nuestros corazones en abundancia, como así la palabra de Dios nos enseña, y tener esa fuerza necesaria para poder ejecutar los mandatos de nuestro Dios. Todas las luchas que tenemos, todas las pruebas que tenemos, todas las dificultades que tenemos, siempre hay una palabra de esperanza. Siempre hay una palabra para defendernos. Siempre hay una palabra para atacar a nuestro enemigo. Siempre hay una palabra para irnos cuerpo a cuerpo contra el adversario. Siempre habrá una palabra que te va a sostener, que te va a sustentar, que te va a animar, que te va a restaurar, que te va a sanar, que va a hacer de ti algo extraordinario. Siempre habrá una palabra del cielo que te va a dar la fuerza para que usted pueda crecer en la voluntad. La tercera razón por la cual yo necesito llenarme de la palabra de Dios, de la abundancia de la palabra de Dios, es porque ella misma, en sí misma, me va a producir crecimiento espiritual y madurez, mis amados. Efesios 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, que discierne los pensamientos y las intenciones del
corazón. O sea, la palabra penetra lo más profundo de nosotros. Bienvenida mi hermana Lucy. Dios te bendiga en esta noche. La palabra penetra lo más profundo de nuestra vida y discierne nuestros pensamientos. La palabra lo que hace es traer luz a nuestros pensamientos, corregir nuestros pensamientos, renovar nuestros pensamientos. Entra hasta todas las intenciones de nuestro corazón, nos purifica, nos limpia, nos afirma, nos restaura, y eso nos hace a nosotros empezar a crecer. Mire, se necesita el alimento para crecer. Primero son palabras de leche espiritual, después es alimento sólido lo que recibimos de la palabra de Cristo, y eso nos hace crecer, nos hace llenarnos en abundancia. ¿Cuántos creyentes y hijos de Dios están con una anemia espiritual tremenda, verdad? Y no es por falta de hierro, sino que es por falta de palabra espiritual, por falta de esa palabra de Cristo que more en el corazón. La palabra de Dios discierne lo profundo, nos hace maduros espiritualmente, nos hace caminar rectos en el camino con Dios, nos acerca a los propósitos de Dios, porque la palabra de Dios es eficaz, ella produce resultados en nuestros corazones. Amén. Mi hermana Sandra, así es. Mi hermana María Isabel, así es. Gloria a Dios por eso. Bendiciones, mi hermana Mari. La palabra, amados, es como una semilla, ¿verdad? La semilla cuando entra en nosotros empieza a producir crecimiento. O sea, la semilla no deja de producir fruto. Cuando entra en una buena tierra, que somos nosotros, la semilla tiene y contiene todo el poder, la riqueza de una gran cosecha, ¿verdad? Tiene el poder de multiplicarse esa semilla, pero para que eso suceda tiene que plantarse en nuestros corazones como tierras fértiles. Eso nos va a hacer a nosotros, amados, estar creciendo en la abundancia de Dios. Si nosotros no recibimos esa semilla, pues nuestros corazones, nuestras mentes no van a producir cosechas. La semilla va a morir por fuera, va a ser tomada por el enemigo, va a ser ahogada, va a ser quemada por el fuego, pero no va a producir eso que Dios quiere producir en nuestros corazones. Sin semilla no hay fruto. La palabra es una semilla y el propósito de esa semilla es la cosecha de lo que Dios quiere traer a su vida. Así que mis amados, mis amadas, que estamos conectados, mi hermana Ruth Jiménez, también Dios te bendiga en esta noche, que estamos aquí conectados, recibiendo la palabra pastoral. Tenemos que permitir que la palabra de Cristo habite abundantemente en mi corazón. Porque usted no puede escribir ahí con convicción y escribir y decir, hola Flori, yo voy a permitir que la palabra de Dios o de Cristo habite abundantemente en mí. Oiga, qué expresión más larga. Si quiere hacen copy-paste ahí, mis amados. Yo voy a permitir que la palabra de Cristo habite abundantemente en mí. Haga esa declaración conmigo, haga ese copy y lo pega ahí mismo en el chat de que todo el mundo vea que usted lo va a hacer. ¿Cómo permito yo, cómo logro que esa palabra habite? Amén, qué linda chilecita. Así es, gloria a Dios, mi hermana María Deli. Así es. Esas son declaraciones de fe y declaraciones de intenciones a los demás, a este mundo y a los poderes espirituales, ¿verdad? Porque nosotros hemos sido llamados para mostrarles a ellos el poder de nuestro Dios y todo lo demás. Así es, Viquita. Amén, Manuelito. Así es.
abundantemente nosotros vamos a permitir que esa palabra, ¿cómo logro yo a eso? Primero, mis amados, apúntese eso por ahí, guárdeselo en su corazón. Por supuesto, nosotros tenemos que ser diligentes. Amén, diga conmigo, diligentes en guardar su palabra, en escudriñarla, en leerla. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tengo que dedicar tiempo y esfuerzo para estudiar las Escrituras. Tengo que hacerlo, mis hermanos. Tengo que hacerlo. La semana pasada estuvimos terminando nuestro curso nacional y 11 de nuestros líderes estuvieron ahí aprendiendo la palabra. Hace 15 días terminamos nuestra etapa del Instituto Bíblico, la primera etapa de este año, y tuvimos 12 alumnos ahí recibiendo también el Instituto Bíblico. O sea, hay gente que está estudiando diligentemente las Escrituras. Pero si usted no puede participar, usted tiene su Biblia en su mano, tiene su Biblia en su móvil, tiene su Biblia en muchas aplicaciones. Busque tiempo para leer las Escrituras, para guardarlas en su corazón, guárdelas. Dedique tiempo sistemáticamente y cuidadosamente para buscar el significado de las Escrituras y cómo aplicarlas a su vida. Eso le va a producir a usted una extraordinaria vida, le va a producir a usted una extraordinaria paz, porque la palabra de Dios trae cosas extraordinarias. También en el Salmo capítulo 1, verso 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Lo segundo es que nosotros podamos reflexionar profundamente en la Escritura, pensemos, leamos, estemos constantemente en la ley de Dios, meditando de día y de noche, dejando y que su palabra nos bendiga con sus verdades, que penetre en lo más profundo, que transforme nuestros corazones. Mire, no estamos pensando en cómo va la novela, no estamos pensando en cómo va el fútbol, no estamos pensando en las cosas que simplemente nos hacen gastar nuestro tiempo y no nos producen eternidad, ni nos producen transformación, sino que nos producen cierta alegría, cierto gozo o emociones a veces, pero pasajeras. Mediten la palabra de Dios que le da vida. Tome tiempo para pensar en ella, para meditar, para pensar, para analizar las verdades que Dios tiene para nuestras vidas, amados. Vamos a recibir tremendamente bendiciones. Y como tercer aspecto de cómo yo permitir que esa palabra eh, la pueda yo hacer que mora en mí en abundancia, es que obviamente tengo que ser una persona que lo que haga es obedecer las Escrituras. Todos conocemos ese pasaje tan lindo de Jesús, pero dejemos que la misma palabra nos bendiga, nos vaya bendiciendo. Vaya conmigo al libro de Mateo 7:24 y permita que la misma palabra lo llene, que esa palabra entre ahí a lo profundo de su corazón y medites en toda esta enseñanza que estamos teniendo a través de la palabra pastoral. Dice Jesús: cualquiera pues que me oye estas palabras, que dijo Pablo, que la palabra de Cristo habite abundantemente en vuestros corazones. Entonces Jesús dice: cualquiera que oye estas palabras que yo he predicado, que yo he enseñado, que yo estoy transmitiendo, yo lo voy a comparar a qué, dice, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vaya qué lindo, qué hermoso. Quiero repetirlo una vez más y enfatizarlo. Carolina, Javi, Marjorie, Flori. Oiga, Flori, cualquiera que oye mis palabras, dice Dios, y las hace, ¿verdad? Porque la obediencia es parte de vivir una vida de abundancia de palabras. ¿A qué lo voy a comparar, Dios? Dice Dios. Jesús dice: lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre esa edificó su casa, es la construcción de nuestra vida.
Es la construcción de nuestra vida, mi hermana Carmen, María Deli. Es la construcción de nuestra vida, Chilencita. Es la construcción de nuestra vida, mi hermana Nurita, Odi, Viquita. Es la construcción de nuestra vida, mi hermana Sandra. Es la construcción de nuestra vida, Ruxita. Estamos construyendo nuestra vida ¿a dónde? ¿En qué? Fundamentados en qué construimos el matrimonio. ¿En qué estamos construyendo nuestra casa, nuestra familia? ¿Y sobre cuáles palabras? Jesús dice, cualquiera que oye mis palabras y las hace, las obedece, yo lo voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, o sea, edificó su vida sobre la roca, mis amados. Y eso es extraordinario. Qué extraordinario darse cuenta que las palabras de Dios, las palabras de Cristo, cuando nosotros las obedecemos, las oímos y las hacemos, nos van a producir una vida de bendición, una vida de estabilidad tremenda y profunda. Y no es una vida dejada de los problemas, ¿no? No es una vida lejos de las circunstancias difíciles. El mismo Jesús habla de lo que sucedió con ese hombre y su casa en medio de las circunstancias, ¿verdad? Dice, pero a cualquiera, dice el versículo 26, a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. O sea, hay mucha diferencia entre edificar la casa en la arena y la piedra. Es extraordinaria, es diferente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y su casa fue ruina, una ruina tremenda, ¿verdad? Una ruina mala que rompió su vida. Pero quiero volverme al verso de lo que estaba diciendo. Me brinqué y me adelanté. Pero al 7:25 dice que al que hizo la casa prudentemente, descendieron lluvias, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon aquella casa y no cayó, porque aquella estaba fundada sobre la roca, que son las palabras de Cristo, y que es la obediencia. Lisnet, Javi, María Deli, Carolina, Laura, Miriam, Olga Castillo, Judith, Ginesita, mi hermana Carmen, Marlon, Manlito, Nurita, Odi, Shirley, Salmita, Douglas, Manuelito, bueno, y todos los que están conectados en esta noche. Amén, mi hermana Carmen López, Flori. La vida es así, la vida vienen lluvias, vienen ríos, soplan vientos, golpean nuestra casa, golpean lo que hemos edificado. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre derrumbarse, entre caerse, entre sufrir y los que no? Es los que obedecen y los que construyen su vida en las palabras de Cristo. O sea, que las tienen en abundancia en sus corazones. Es una diferencia radical. Yo lo veo en mi vida. No soy exento. Ha venido la lluvia a mi vida. Han venido los ríos. Los vientos han soplado fuertes. Han golpeado mi casa. Han golpeado mi vida. Han golpeado mi ser. Pero me sostienen las manos. Me sostienen de Dios. Pero no unas manos así como místicas. Me sostienen por la palabra que Él ha sembrado dentro de mí y porque he obedecido sus palabras. Así que, mis amados, cuando nosotros obedecemos, pueden venir las circunstancias que quieran venir, que al final nosotros vamos a salir adelante. Cuando nosotros tenemos una fe activa, no solamente somos oidores, sino hacedores, entonces demostramos nuestra fe a través de las circunstancias porque Dios va a estar con nosotros. Quiero cerrar
diciéndole lo bueno que es para su vida, que las palabras de Cristo habiten en su corazón abundantemente. El Salmo 119, un salmo precioso de la Escritura, en el verso 65, dice: bien has hecho a tu siervo o con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. O sea, cuando nosotros obedecemos a Dios, amamos su palabra, Dios nos hace bien, mis amados, nos hace bien. El bien de Jehová está con nosotros. El Señor nos bendice cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestros corazones. Y una de las cosas que pone el Señor ahí mismo en el Salmo 119, 165, dice que mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Qué lindo, ¿verdad? Los que aman a Dios, los que aman la ley, los que aman la palabra, disfrutan de una paz inquebrantable, independientemente de las circunstancias. Experimentan también un gozo profundo en medio de las dificultades, porque tienen una relación con Dios por la palabra, saben a quien han creído, entienden a Dios en muchos aspectos, conocen sus mandamientos, saben sus promesas, viven conforme a su palabra y tienen mucha paz los que aman la palabra de nuestro Dios. La palabra de Dios, amados, nos permite desarrollarnos abundantemente, nos hace distinguir entre el bien y el mal, nos da sabiduría para tomar nuestras decisiones y para tomar las acciones que nosotros tenemos que enfrentar en la vida. Y por último, mis amados, la palabra del Señor dice en Romanos 15, verso 4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos nosotros esperanza. La palabra de Dios siempre nos va a dar esperanza, nos va a consolar en dificultades, nos va a dar vida en medio de los problemas, va a fortalecer nuestra fe incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Mis amados, nosotros tenemos que llenarnos de la palabra de Cristo. Y termino leyendo como empezamos, amados, la exhortación del apóstol Pablo en Colosenses 3:1. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Amén. Qué lindo, qué lindo. Así es mi hermana María Eli. Así es mi hermana, qué lindo. Mike y toda su familia, Dios te bendiga, Santica. La palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Cierre sus ojos al Señor y abra su corazón a Dios para que Él lo llene usted con su palabra maravillosa. Padre bueno, gracias. Gracias por esta noche que nos permites reunirnos. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Señor. Queremos llenarnos de tus palabras. Queremos decir como Pedro, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sin tus palabras no podremos nosotros salir adelante. Sin tus palabras nosotros no podremos ser sanados, Señor. Pero tus palabras nos dan vida. Tus palabras, Señor, nos hacen ensancharnos, crecer. Tus palabras nos bendicen, nos prosperan. Tus palabras, Señor, nos engrandecen. Tus palabras nos sanan. Tus palabras nos hacen sabios, entendidos, sencillos. Tus palabras, Señor, hacen que nuestra vida, Señor, pueda producir frutos de abundancia, frutos de bendición, Señor. Padre, que amemos tu palabra, que amemos tu consejo, que obedezcamos, que seamos como esos hombres prudentes que escucharon tu palabra y la obedecieron, Señor. Que nosotros seamos entendidos, Padre, que hay bendición en tu palabra, que hay mucha paz a los que aman tu palabra, la guardan, que hay bendiciones a los que guardan tu palabra, Señor.
Que seamos entendidos de que al guardar tu palabra abundantemente y que tu palabra, Jesús, mora en nosotros, eso va a producir una vida que vamos a transmitir a nuestra familia. Que la palabra no es la que está escrita en las paredes. Que la palabra no es lo que está escrito, Señor, en las hojas. Que la palabra es la que está aquí viviendo en nuestros corazones. Que debe ser, Señor, un libro escrito para convertirse en un libro viviente en mi corazón, Señor, en mi vida, Señor, para que esas palabras me sanen, me santifiquen, me purifiquen, me restauren, me aviven y yo pueda bendecir mi casa y mi hogar, Señor, pueda bendecir a mis hijos con tus palabras y pueda transmitirle a ellos con mi comportamiento y con mi forma de ser la bondad tuya, la fidelidad tuya, los mandamientos tuyos, Señor. No es solamente algo escrito, sino escrito dentro de nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de vida, por el Espíritu de fidelidad, de bondad. Dios. Tócanos. Y así, Señor, tu palabra llene a cada hogar que está aquí congregado, que se ha congregado conmigo, Señor, y que ha abierto su corazón a la palabra, y que las palabras tuyas hayan tocado el corazón de este pueblo, hayan penetrado a lo profundo, Señor, hayan discernido sus pensamientos, sus corazones, hayan sido confrontados en su forma de vivir, Señor, como lo hemos hecho nosotros, Padre, para vivir vidas mejores. Tu palabra nos ayuda a ser mejores esposos, Señor. Tu palabra nos ayuda a ser mejores padres, mejores hijos, mejores siervos, siervas tuyas e hijos tuyos, Señor. Tu palabra, Señor, nos ayuda a ser mejores hombres en esta tierra y mujeres que dan luz en medio de las tinieblas. Bendice a tu pueblo, Señor. Mira esos matrimonios que están siendo afectados porque la palabra de Dios no está brotando en abundancia. Y derrama tu palabra, Señor, para que esa palabra les dé vida. Aquellos que están luchando sin la espada, que es tu palabra, Señor, Padre, dale las armas necesarias, Señor, que necesiten, Señor. Tu palabra dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, pero esas armas es la palabra tuya viviente. Por tu palabra fuimos nosotros vivificados, sanados y restaurados, Señor. Que ahora la palabra tuya llegue a cada hogar, Señor. Puede llegar a la necesidad, puede llegar al problema, puede llegar, Señor, a la dificultad, puede llegar a la enfermedad. Esta palabra puede llegar, Señor, al pensamiento suicida, al pensamiento triste, oprimido, deprimido, Señor, y pueda quebrar esas fortalezas del adversario, Señor. Padre, que tu palabra rompa ahora, Señor, todo argumento, pueda romper toda atadura, que tu palabra, Señor, llene nuestras mentes y nuestros corazones, Padre, Señor, toda obra de las tinieblas y nos traiga vida y esperanza en esta noche por el poder maravilloso de Cristo Jesús. Que tus palabras, Señor, traigan esperanza a María Isabel, a Javi, a Catherine, Señor, su matrimonio, su hogar, Señor, a Daniel, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Que esas casas se llenen de tu palabra, Señor. Oh, cuánto amamos tu palabra. Cuánto amamos tu palabra. Cuánto amamos tu palabra, Señor. Cuánto amamos tu voz, Señor. Cuánto amamos, Señor, tus mandamientos, Señor. Cuánto nos deleitamos en ellos, Señor. Cuánto nos gozamos en ellos, Señor. Son medicina para nuestra vida, son como dulce miel, Señor, a nuestro ser, Padre. Cómo amamos tu palabra. Gracias, Señor Jesús, en esta noche. En el nombre de Cristo, en el nombre del Padre. Muchas gracias. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, mis amados, que Dios los bendiga mucho, que el favor de Dios esté sobre ustedes. Mañana no vamos a tener devocional por algunas situaciones logísticas, así que no vamos a abrir mañana sesión, pero el próximo viernes estaremos con nuestro devocional normal, como tenemos todos los miércoles, todos los viernes, lunes, miércoles y viernes. Pero esperamos buenas cosas en el Señor. Dios lo bendiga, Kendita, su familia, Santi, Génesis, Maquito, bendiciones para su casa. Amén. Para todos, las bendiciones del Padre,
Que la bondad de Dios esté con ustedes, amén. Sobre todo, que la palabra de Cristo pueda morar en sus corazones abundantemente. Les amo, mis amados. Gracias. Amén. Gracias. Bendiciones.